Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Vamos a dar unos 5 minutos más para los que aún faltan por conectarse. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan? Amén. Es un privilegio ver a los hermanos aquí reunidos Amén. y espero pueda el Señor ya quitar ya se recuerdan, la semana pasada dimos el tema de los enemigos del evangelismo. Espero que ya el Señor haya quitado ya toda timidez y puedan activar sus cámaras, ¿verdad? Hay que creerle al Señor, hermanos. Por eso estamos dando estos temas, para que puedan ir recibiendo ustedes cada bendición. Esperemos nos puedan demostrar hoy activando sus cámaras y poder ver que hay hermanos ahí atentos a la palabra. Entonces, les decía que es un privilegio, ¿verdad?, el poder estar hoy nuevamente aquí con ustedes, como se nos ha delegado por parte de nuestro apóstol, ¿verdad?, el poder venir y compartir con ustedes la palabra, ¿verdad? Como dice la palabra, que
Estamos aquí para compartir, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Entonces, la verdad, hermanos, es un gusto ver varios hermanos conectados. Y ahí nos podemos dar cuenta de que hay hambre de la palabra, de que ustedes están dispuestos a recibir esa enseñanza. Lo único que quiero hacerles ver es que esta enseñanza, por lo regular, ustedes no la van a escuchar en un servicio devocional, por lo regular no la van a escuchar, porque esto va enfocado directamente a lo que es el ministerio evangelístico, ¿verdad? Una vez el apóstol se metió de lleno a hablar del ministerio evangelístico y terminó haciendo la invitación para la escuela evangelística, para la escuela de evangelismo hace, si no estoy mal, hace un par de años. Y en ese entonces pudimos ver que se lograron contactar un montón de personas, de pastores, queriendo llevar la escuela de evangelismo a sus casas espirituales, ¿verdad? Para poder capacitar a sus ovejas. Algunos se vinieron abajo, ya no se les dio el debido seguimiento, pero ahí está que podemos ver que cuando el apóstol hace un llamado, entonces el pueblo escucha, ¿verdad? Y ese llamado lo hizo para poder estar en la escuela de evangelismo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes tienen el privilegio de poder recibir una enseñanza evangelística, como les decía. El apóstol, por lo regular, casi no se mete de lleno en evangelístico, ¿verdad? Porque son temas que él ya los ha dado desde hace tiempo, ¿verdad? De ahí donde se pudieron hacer estos temas, como por ejemplo el que se va a dar hoy, son temas que el apóstol ya ha dado hace años, ¿verdad? Y que han quedado reflejados aquí en la escuela de evangelismo. Entonces, aprovechen, hermano, esta capacitación que se le está dando, porque nos enfocamos de lleno en el ministerio evangelístico. Nosotros les vamos a hablar de la palabra, de lo que es el ministerio evangelístico, y a la vez les vamos a hablar de la experiencia que nosotros hemos tenido con los años, ¿verdad? De los hermanos que estamos aquí, si no estoy mal, quien menos tendrá tiempo de estar con nosotros aquí en la escuela tendrá no menos de 5 años, ¿verdad? Por ejemplo, yo desde el 2012 estoy en la escuela de evangelismo. Entonces, ya quiera que no, el Señor ya me ha mostrado ciertas cosas, ¿verdad? Ya hemos tenido cierta experiencia haciendo la obra evangelística, y entonces ya los temas, conforme a la palabra que se les está dando, nosotros ya los podemos dar con un enfoque evangelístico por la experiencia que tenemos. Entonces aprovechen, hermanos, porque yo me gozo cuando nos mandan a dar una escuela a alguna iglesia de afuera, porque digo yo, hay hermanos que quieren salir a evangelizar, y también digo, hay hermanos que no saben cómo evangelizar, pero de eso no se preocupe, porque para eso estamos nosotros, para poder darles la palabra, y no solo darle la palabra y el conocimiento, sino para poder activarlos. Eso es lo importante, que ustedes van a ser activados en el área evangelística. Entonces usted créale al Señor porque usted va a ser activado, y después su lengua va a ser desatada, y hasta usted se va a asombrar de cómo va a predicar en las calles. Entonces créame que es algo que solo el Señor lo puede hacer. Nosotros que estamos aquí somos testimonios vivos. Yo, por ejemplo, yo nunca pude hablar en público hasta que llegué a la escuela de evangelismo. El Señor me hizo apto para toda buena obra, y así los va a hacer a ustedes, aptos para toda buena obra por medio de su sangre. Entonces, vamos a darle el tiempo al hermano. Estaba dándole tiempo porque hay hermanos que todavía se están añadiendo aquí a la llamada. Entonces, pero vamos a darle tiempo al hermano, porque también nuestra intención no es que terminemos tarde, porque sé también que muchos vienen de trabajar, están cansados, o algunos con hambre. Entonces, vamos a empezar ya con el tema del hermano André, ¿verdad? Y siempre, si siguen hermanos viniendo, pues bienvenidos, aquí los estamos esperando. Y que Dios les bendiga a todos, hermanos. Espero sea de bendición el tema de hoy. Entonces, hermano André, tenés ahí la palabra. Amén. Gracias. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pues es un honor tenerlos una vez más conectados, ¿verdad? Y pues, como le decía hermano Julio, para aprender e inquirir más de Dios, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, quiero que hagamos una oración. Amén. Amado Padre, tú que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti, Señor Jesús, dándote la gloria, dándote la honra, alabanza y adoración, Señor Jesús. Padre,
hoy nos presentamos delante de ti, Señor Jesús, necesitados completamente de ti, necesitados, Padre Santo, de tu palabra, Padre Santo. Padre, sabemos de que el día a día muchas veces se nos hace muy complicado, Padre Santo, pero desde ya te pedimos que tú nos quites toda carga, Padre, toda carga emocional, toda carga física que podamos tener, Padre, o toda carga espiritual, Padre, que podamos tener. Nos ayudes, Padre Santo, a entregártela a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a aligerarnos, Padre Santo, y poder, Padre Santo, poder ser más activos, Padre Santo, delante de ti, Padre Santo, espiritualmente, Padre, te pedimos, mi Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos que ya están conectados, Padre, por los que aún no se han conectado, Padre, te pido que tú les proveas ese medio, Padre, para que ellos puedan conectarse, amado Dios, y que puedan inquirir cada día más de tu palabra, Señor Jesús. Padre, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestra mente espiritual, Padre Santo, que tu palabra, mi Señor Jesús, pueda descender sobre cada uno de nosotros, Padre Santo, y de que prestemos atención a lo que tú vayas a hablar, Padre Santo, que de lo que salga de mi boca sea palabra tuya, Padre, no palabra mía, no palabra de hombre, Padre, sino que palabra tuya, Padre, que nos pueda llenar nuestro corazón, que nos pueda llenar nuestro espíritu y nuestra alma, Padre Santo. Desde ya suplicamos que tú quites toda piedra de tropiezo que se quiera interponer en esta hora, Padre Santo, sobre cada uno de mis hermanos, Padre. Esos cortes de energía, Padre, yo te pido que tú los desplaces, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo. Que seas tú, Padre, quien tome el control de esta actividad en esta hora, Padre Santo. Que seas tú que te puedas manifestar en cada uno de los hogares de mis hermanos donde están en este momento, Padre Santo. Desde ya te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta hora, pues, vamos a empezar con el tema. Y el tema es el poder para testificar. Amén. Quiero que me acompañen en su Biblia, amados hermanos, en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Amén. La palabra de Dios dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero a esta verdad la misma Biblia lo plantea de la siguiente manera. Hay varias interrogantes y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 15. La palabra de Dios dice: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Amados, en estos versículos nos damos cuenta la gran importancia de ser enviados a predicar el evangelio. Y aunque realmente ser enviados es relevante, en la Biblia vemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de enviar a sus discípulos, primero los preparó, enseñándoles y capacitándoles por más de 3 años. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos en esto. Antes que usted vaya a evangelizar, antes que usted vaya a testificar, debe de ser enviado. No podemos nosotros solo irnos por nuestras propias carretas y hacer lo que a nosotros nos plazca, porque entonces no vamos a tener el respaldo del Señor. Amén. Miren, en Lucas capítulo 24, versículo 49 dicen: permaneced en la ciudad hasta que seáis vestidos con el poder de lo alto. ¿Y cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo, es el dunamis. Amén. Miren, pues como les decía, si usted va a salir a testificar, usted tiene que salir con poder. No lo puede hacer solo porque usted quiere. No lo puede hacer solo porque a usted le plazca. Miren, a lo largo del servicio que yo he tenido aquí en la Escuela de Evangelismo, me he percatado que lamentablemente hay muchos hermanos, no dentro del ministerio, hay muchos hermanos fuera del ministerio que predican a su manera. No lo hacen con una guianza, no lo hacen tal vez con ese deseo realmente de poder evangelizar. Lamentablemente muchos para evangelizar lo que primero hacen es pedir dinero y después se evangelizan. Y miren, yo siempre he dicho que debemos de dejar aparte nuestra necesidad económica
y nuestra necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. No los podemos mezclar ambos, no lo podemos hacer, porque entonces estamos sirviendo a dos señores. Entonces, miren pues, luego de haber resucitado el Señor Jesús, antes de ser recibido arriba, dio mandamientos e instrucciones a los apóstoles, siendo este uno de los mandamientos. Y está en Hechos capítulo 1, versículo 4, que dice, y reuniéndolos, los mandó, que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa del Padre? Que iban a ser llenos del Espíritu Santo, que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. En otras versiones de la Biblia, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, dice que aparece como les ordenó. En otras les advirtió. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que el Señor Jesucristo, sabiendo los peligros y dificultades que encontrarían los discípulos al testificar, les da un mandamiento con advertencia. ¿Y qué fue lo que les decía? No vayan a testificar sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Vuelvo a la carga. Usted no puede salir a predicar si no está lleno del Espíritu Santo. Porque si usted sale solo por sus propias carretas, como se los he dicho a mis hermanos en otras escuelas, lo van a hacer ceviche. Lo van a hacer ceviche y lo peor que le van a echar limón y sal para que a usted le arda más. Entonces, aquí podemos entender que el Espíritu Santo, aquí podemos entender entonces que el mandato de la Gran Comisión es el ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero está condicionado a la obediencia, y el mandato es esperar la promesa del Espíritu Santo. Luego que el Señor les dio la orden de esperar, les da la explicación diciendo, Hechos capítulo 1, versículo 8, que es nuestro texto base, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces, ahí se le agrega el entonces, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, debemos de entender esto, hermanos. Sí, que para predicar debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Yo sé que usted lo está, pero debemos de meternos cada día más en la presencia del Señor, más del Espíritu Santo. Porque, miren, muchos dicen, es que predicar e ir a evangelizar es fácil. Solo es de agarrar la Biblia y hablar tales versículos y listo, convertimos a las personas. No. Miren, realmente podríamos decir que es en tanto un poco fácil. Pero si no está lleno usted del Espíritu Santo, le va a pasar como aquellos exorcistas ambulantes. Si ustedes se acuerdan de ese relato bíblico, ¿sí? Que quisieron copiar, quisieron hacer lo que los demás hacían. Pero ¿qué fue lo que le respondió el Espíritu en ese momento? Del Señor Jesús hemos escuchado y de Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Será que nos gustaría que un espíritu así nos dijera eso? Yo pienso que no, o sea, de mi parte yo creería que no. Ahora, si recordamos a los discípulos del Señor Jesús antes de que murieran, los vemos llenos de temor y confusión, al punto que el gran apóstol Pedro terminó negando al Señor 3 veces. Esto nos habla de la importancia que tienen los discípulos para poder ser testigos, ya que temían morir, a pesar de que habían visto milagros y habían sido preparados por el Señor. Miren cómo es eso, porque a pesar de que habían estado de cerca y aprendiendo con el Señor, tenían miedo. Entonces podremos decir de que no estaban listos para ser testigos. ¿Por qué? Porque les hacía falta algo muy importante, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Es que es muy importante, amados hermanos. Por eso les decía que muchos dicen de que evangelizar es fácil. Por supuesto, tal vez sí. Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, créame, que cualquier persona o cualquier situación que le venga a usted en contra, usted se va a desanimar. Y usted ya no va a querer evangelizar. Usted ya no va a querer salir a las calles a evangelizar. ¿Verdad? Entonces,
Esto lo debemos de tener bien claro, hermanos, que para evangelizar debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Usted no puede salir solo así. Entonces, es por eso que nosotros en uno de los tips de cómo evangelizar, se les dice, hermanos, cuando vayamos a evangelizar, no se separe del grupo, permanezca siempre unido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los estamos preparando a ustedes. Yo no puedo venir y decirle a ustedes, hermano, mire, usted se va a ir a tal esquina a predicar ahí solito. Yo no puedo hacer eso, porque primero, lo estoy arriesgando a usted y me estoy comprometiendo a mí, a que si le pase algo a usted, yo voy a tener que dar cuentas de su vida o de lo que le haya pasado a usted. Entonces, miremos esto. El mismo Señor Jesús, quien es el máximo ejemplo, antes de empezar su ministerio, esperó que descendiera el Espíritu Santo sobre él. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Cuando regresó del desierto, ya venía con el poder. Ya venía con el dunamis del Espíritu Santo. Versículo de referencia, Lucas capítulo 4, versículo 14. Y luego, después de eso, empezó a predicar el evangelio. ¿Se dan cuenta cómo va en orden? Sí, primero esperó, primero obedeció. Luego vino el Espíritu Santo sobre él. Y por último, empezó a predicar. ¿Por qué? Porque ya tenía el Espíritu Santo sobre él. Versículo base, Mateo capítulo 4, versículo 17. Entonces, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, Jesús entró a la sinagoga y tomando la escritura, miren, ¿cómo es eso? Porque él tomó la escritura, él ya tenía autoridad para hacerlo. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. Entonces, ya se necesita la unción del Espíritu Santo. Entonces, claramente vemos en este texto que uno de los propósitos de la unción es anunciar el Evangelio. Vuelvo a la carga. No podemos anunciar el Evangelio efectivamente si no somos ungidos por el Espíritu Santo. Ay, hermano Andrés, usted ya me cayó mal porque siempre dice lo mismo. Hermanos, es necesario decir lo mismo para que podamos entender. Porque si se lo digo una vez, yo le apuesto que si se lo pregunto al final, usted no se va a acordar, a menos que esté apuntando ahí. ¿Verdad? Pero muchas veces es necesario que nosotros lo entendamos, que lo procesemos y de que luego venga la revelación a nuestro corazón. Amén. Entonces, la palabra poder, hermanos, solo me dicen si la presentación les está apareciendo. Amén. Amén. Amén, hermanos, que aparece. Ok, perfecto. Amén. Gracias, hermano. Retomando, ok. La palabra poder, según Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice que viene la raíz griega 14:11 de la concordancia Strong, que es dunamis, pero también viene de la G 14:10 y significa fuerza, literalmente o figurativamente, específicamente poder milagroso. Por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo. Ahorita les voy a explicar eso. Y se puede traducir como eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia y potestad. Entonces, considerando los significados y sinónimos de la palabra poder, nos es más fácil entender que la llenura del Espíritu Santo no solamente consiste en hablar en lenguas, aunque eso es muy glorioso y poderoso y necesario también. Y aunque las manifestaciones del Espíritu Santo muchas veces causan conmoción en nuestras emociones y sentimientos y aún en nuestro cuerpo,
ser llenos del Espíritu Santo no es solamente una expresión corporal como saltar, danzar, alabar, gritar o incluso caer por el impacto de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo viene a nosotros con propósitos definidos, y uno de esos propósitos es que podamos hacer aquellas cosas que humanamente serían imposibles para nosotros. Una de las cosas que necesariamente se tienen que hacer bajo el poder del Espíritu Santo es precisamente el predicar el Evangelio. Entonces, a ser llenos del Espíritu Santo recibimos entonces la fuerza para testificar. Esta fuerza se va manifestando de diferentes formas, y ahorita vamos a ver eso. Entonces, cuando usted recibe la llenura del Espíritu Santo, cuando usted es ungido por el Espíritu Santo, ahí ya viene la fuerza para poder predicar. Porque ¿qué pasaría, hermanos, si ahorita vengo yo, empiezo a dar el tema y se los empiezo a dar así como que todo chiviadón? Todo así de, ay, es que me da pena. Ay, ustedes van a decir, este hermano no tiene poder para dar este mensaje. Porque miren, solo miremos la implicación del nombre del tema, el poder para testificar. O sea, solo miremos la implicación del tema. Yo no puedo venir y decirle a usted pasivamente, ay, el poder para testificar, hermanos. Entonces, ¿dónde está el poder ahí del que les estoy hablando? ¿Dónde está el ejemplo del que les estoy hablando? Entonces, esta fuerza se va a manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, milagros. Es interesante que cuando viene la llenura del Espíritu Santo, también se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Y dentro de estos dones está el don o poder o hacer milagros. Ahora bien, los milagros son beneficios que la mayoría de las veces reciben otras personas a través de alguien que posee este don. ¿Cómo así, hermano? Miren pues, considerando que la palabra dunamis se puede traducir como un milagro en sí mismo, podemos decir que cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, recibimos el milagro en nosotros mismos. Amén. Es decir, que antes de hacer milagros en otros, el Espíritu Santo nos concede que veamos primero milagros y su poder en nosotros. Amén. Ok. Para que yo les esté predicando en este momento, el Espíritu Santo tuvo que trabajar en mí. Lo decía el hermano Julio, y eso yo comparto mucho con el hermano Julio, porque a mí no me gustaba hablar en público. A mí me temblaba hasta el pelo cuando me decían, André, usted va a tener que pasar a exponer en el colegio. Y así como que, santo Dios, decía yo. Para mí esos días eran una tortura impresionante. ¿Por qué? Porque a mí me costaba hablar en público. No les digo que ahorita ya superé eso, no, ahí vamos, poco a poco. Pero el Espíritu Santo ya está haciendo esa obra en mí. Amén. Entonces, un ejemplo de esto, otro ejemplo podríamos decir Pedro, quien hacía 50 días cuando el Señor Jesús fue entregado, recordemos de que Pedro se acobardó, ¿sí? Se llenó de miedo y no pudo resistir el momento de la persecución. Pero luego lo vemos, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, puesto de pie, con autoridad, con valor y coraje, con disposición sin importar lo que le pudiera pasar, hablando la palabra del Señor y exponiendo lo sucedido el día de Pentecostés. Es bien interesante esto, hermanos, porque cuando nos exponemos a predicar el Evangelio en las calles, muchas veces vamos a ser atacados. ¿Sí? A unos hermanos, no me van a dejar mentir, les pasaron tirando agua, predicando el Evangelio. A otros hermanos les abrían las puertas de par en par, hasta los invitaron a tomar café y tamalitos. O sea, de todo vamos a encontrar, pero eso no quiere decir de que nos vayamos a escapar de esa persecución. ¿Sí?
Porque incluso a mí ya me cerraron, bueno, tal vez no es tan grave, pero por ejemplo en mi caso, ya me cerraron una ventana en la puerta en la cara. Ay, no son estos los evangélicos, algo así me dije, los evangélicos, y me cerraron. Yo me quedé así como que, ay, Señor, si supieran de que no es a mí el que le están haciendo esto, ¿verdad? Pero nos gozamos aún en la persecución, ¿verdad? Miren, tantas cosas que nos han pasado que muchas veces uno dice, bueno, nos estamos metiendo a la boca del lobo. Pero lo hacemos no porque seamos valientes, no porque seamos machitos, sino porque tenemos la llenura del Espíritu Santo. Porque sabemos de que el Espíritu Santo es quien nos respalda. Sabemos que es el Espíritu Santo quien nos cubre. Amén. Entonces, por eso les decía, antes de que nosotros vayamos a dar ese don, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros mismos para poder darles el don a los demás. Ahora, viene la otra, que es la eficacia. Entonces, recordemos que dunamis también se puede traducir en eficacia. Y aquí nos damos cuenta que el resultado del primer discurso del apóstol Pedro fue muy eficaz. Es decir, que fue eficiente y muy productivo. Y este es otro de los beneficios que recibimos a través de la llenura del Espíritu Santo. Que lo que hagamos y digamos pueda tener éxito. Ay, hermano, pero es que eso se escucha muy carnal de éxito. Va, no lo pongamos como éxito, pues. Pongámoslo como respaldo del Espíritu Santo. Porque ¿cuántas personas se convirtieron en ese mensaje? Solo hagamos cuentas, ¿cuántas personas se convirtieron en ese mensaje? Entonces, cuando usted salga a predicar, obviamente ya va a tener que estar lleno del Espíritu Santo, pero ojo con esto. Usted tal vez piensa, bueno, yo ya estoy lleno del Espíritu Santo, entonces cuando ya le voy a hablar a una persona de Cristo, rapidito se va a convertir. Puede ser que no, pero entonces no tiene éxito el mensaje. No se preocupe por eso. Lo que pasa es que el Espíritu Santo ya está preparando a esa persona. Tal vez usted en ese momento no la va a recoger. Usted en ese momento dio la semilla. Va a venir otro que la va a regar y va a venir otro que la va a levantar. ¿Verdad? Entonces, debemos de tener esto. Su mensaje va a ir respaldado por el Espíritu Santo, siempre y cuando usted esté lleno del Espíritu Santo. Entonces, una de las manifestaciones del poder de Dios es la eficacia. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Repito, si con usted no se convierte esa persona, usted no se preocupe, porque el mensaje llegó. Recordemos que la palabra de Dios dice que su palabra no regresará vacía. Amén. Entonces, la palabra que usted le dio a esa persona, ya la dejó usted ahí. Ya es la semilla. Entonces, usted no se debe de sentir mal si esa persona no se convierte con usted. Amén. Porque si usted le pregunta a hermano Julio, si le pregunta a hermana Maylin, si le pregunta a hermana Maritza, si me pregunta a mí cuántas personas se han convertido con nosotros, obviamente no le vamos a decir, hermano Julio, fueron 50 personas. Con hermana Maylin ni una. Con hermana Maritza la mitad de uno. No podríamos decirles eso. Pero ellos le podrían dar, fíjese hermana, que el sábado pasado salimos a evangelizar, pero yo evangelicé, pero no se convirtió nadie conmigo. ¿Será que no fue su mensaje eficaz? Sí fue eficaz, porque la semilla la dejó. Entonces, eso debemos de tenerlo en nuestra cabecita, hermanos. Amén. Debemos de tenerlo en nuestra cabecita. Ahora bien, el resultado de los primeros 2 discursos del apóstol Pedro fueron de 8,000 personas. Entonces, nos habla de la efectividad y eficacia que se movía sobre él.
Esto definitivamente era obra del Espíritu Santo que se manifestó en Pedro. Entonces, vuelvo y repito, el Espíritu Santo se va a manifestar en usted para poder convencer a la gente de que venga a los pies de Cristo. Puede ser de que usted le diga, mire, fíjese que me regala unos 5 minutos de su tiempo, es que le vengo a hablar de la palabra de Dios. Puede ser de que usted solo le diga eso y le diga, mire, no, yo quiero aceptar ahorita. Quiero hacer la oración de fe. A veces el Señor ya solo nos los deja así despegaditos de la tierra para que solo los arranquemos de un jalón y adentro. ¿Verdad? Porque nos ha pasado. Nos ha pasado. Y siempre les decimos a los hermanos, cuando les pase eso, no es por ustedes. No es por ustedes. Es porque ya la persona ya la venía preparando el Señor. Porque alguien dio la semilla, alguien la regó y a usted le tocó ¿qué? Arrancarla, que cosecharla. O sea, es impresionante esto. Por eso es que les decimos, hermanos, no se crean. No se crean, porque es el Señor que está haciendo la obra en ustedes. Ahora bien, miren lo que dice la RAE de eficacia, que es capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Qué impresionante. Porque cuando usted va a dar el plan de salvación, usted espera que la persona se convierta. Amén. En mi caso así es. Yo cuando doy el plan de salvación le digo, Señor, por favor, que se convierta, por favor, Señor, que se convierta, por favor, Señor, que se convierta. ¿Por qué? Porque es el amor que nosotros les tenemos a las almas, ¿verdad? De que todos vengan al Padre, que ninguno se pierda. ¿Sí? Por eso es que salimos a evangelizar. Y más en este tiempo que el mundo está completamente de cabeza. Amén. Ahora, viene el otro punto, capacidad. Recordemos que dunamis también se puede traducir como capacidad. Ahora, según la RAE, capacidad es aptitud, talento, cualidad que se dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. 2. Aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación. Para poder cumplir la gran comisión, que es un mandato, vamos a necesitar la capacidad que viene por medio del dunamis del poder del Espíritu Santo. Entonces, esta capacidad se manifiesta a través de las cualidades, virtudes y talentos. Entonces, tener talento para lo que hacemos es muy importante, ya que hay mucha gente que desea hacer cosas buenas, pero no son aptas. Es decir, que no tienen el talento para hacerlo. Entonces, tener talento significa tener la habilidad, destreza y facilidad para hacer algo con excelencia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí, todos los que estamos aquí podemos cantar, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos el talento para cantar. Amén. Entonces, quien tiene este talento se deleita en hacerlo. Lo aprende con facilidad y lo hace también, que podríamos pasar mucho tiempo escuchando. ¿Sí? Miren, en mi caso yo les puedo decir que la mayoría de mis tíos, bueno, por lo menos de los que puedo decir, tal vez son 2 o 3 que pueden cantar, que son músicos. ¿Sí? Ellos pueden cantar, por supuesto, pero posiblemente en la práctica tal vez aprendí yo algo, pero no quiere decir de que porque mi familia hay personas que saben de música, saben cantar y todo eso, quiere decir de que yo también lo sé. No. Yo podría decir, esta nota no va aquí. No, la hermanita se equivocó en esta nota, no subió o no bajó. Pero es que mi oído no es profesional. Yo no puedo decir, es que yo sé cantar. No, porque no. ¿Verdad? Yo no tengo ese talento. ¿Lo puedo aprender? Por supuesto que sí. Pero no es lo mismo que usted ya nazca con ese talento
aprenderlo, pero es muy importante también. Amén. Entonces, de la misma forma sucede con la predicación, el predicar, el evangelizar. Pero recordemos de que no todos son aptos para hacerlo. Es decir, no todos tienen el talento para hacerlo. Para predicar se necesita aptitud, que es parte de la capacidad que viene del dunamis del Espíritu Santo. Por eso es que ustedes hoy están recibiendo la escuela de evangelismo, para poder tener esa aptitud de predicar en las calles, porque no es lo mismo predicar en la iglesia que predicar en las calles. Porque en la iglesia usted ya conoce a las personas, pues. Usted ya puede decir, ay, aquí está este hermanito me cae bien. Bueno, todos los hermanitos caen bien, ¿verdad? Pero usted ya los conoce, usted ya los ha tratado, ya sabe cómo son, ¿verdad? Entonces usted se siente en familia cuando predica en la iglesia. En el caso de los pastores y ministros que tienen la oportunidad de hacerlo, se sienten tan cómodos. ¿Hay nervios? Por supuesto que sí, pero se sienten cómodos. Pero como les digo, no es lo mismo ir a predicar allá afuera que predicar en la iglesia. Amén. Entonces, lo interesante de esto es que cuando Dios reparte talentos, lo hace de acuerdo a nuestra capacidad. Mateo, si me acompañan a Mateo capítulo 25, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Mateo 25, capítulo 15. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje, conforme a capacidad. Si nos damos cuenta, la capacidad es muy importante y viene a ser la base para que Dios nos dé talentos. Amén. Entonces, talento también es sinónimo de don. Y la Biblia lo dice. En Santiago capítulo 1, versículo 17 dice la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces. Interesante eso. Porque toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Es decir, que el talento que usted tiene viene del Padre. Amén. Y este verso coincide perfectamente con Lucas capítulo 24, versículo 49, que dice, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder, con el dunamis del Espíritu Santo. Ay, hermano André, ya me aburrió que hable siempre del dunamis y del poder del Espíritu Santo. Hermano, pero es que es parte de este tema. Amén. Yo le podría decir el poder, pero en otras palabras, pero se va a significar lo mismo. Entonces, cuando desciende el Espíritu Santo sobre nosotros, somos investidos con el dunamis de lo alto. Y ese poder, recordemos que se manifiesta por medio de dones, dentro de los cuales está el don, talento, capacidad o poder para testificar. Amén. Ahora viene el otro punto, autoridad. Y si hacemos memoria, dentro del dunamis también significa potencia, poder o potestad. Estas palabras se resumen en autoridad, de tal forma que al recibir el dunamis, que viene de lo alto, recibimos autoridad para testificar. La autoridad es un arma muy importante y poderosa, recordando que es lo que nos dice la Biblia. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Entonces, cuando usted va a predicar, usted debe de ser investido con el poder del Espíritu Santo. Usted debe de tener autoridad. ¿Sí? Porque cuando salimos a evangelizar, no vamos a salir a evangelizar a su casa. Vamos a ir al campo enemigo. Entonces, si nos damos cuenta, hay una confrontación directa contra el reino de las tinieblas. Es una lucha de reinos. Y cuanto más porque se trata de ir a pelear por las almas que están bajo la potestad de las tinieblas. Entonces, testificarle al mundo representa realmente el quitarle el dominio a Satanás y el poder al adversario, que el Señor lo reprenda. Y para esto se necesita poder, potestad, potencia, es decir, autoridad. Amén. Porque usted se está metiendo en campo enemigo. Se le está ganando al enemigo en su propia casa. Y qué vergüenza perder en su propia casa. Por eso es que hay una confrontación directa. Amén. Es por eso que, bueno, un ejemplo así un poco carnal lo podemos ver con los partidos de fútbol. Cuando el equipo tal vez, pongamos el equipo de México, y llega el equipo de Guatemala allá, México pierde en su casa. O sea, a este equipo de México le hacen bullying en todas las redes sociales. Ya viene gente a decirle que por qué no hicieron esto, que por qué no hicieron lo otro. Y empieza a haber un malestar dentro de la afición del equipo de México. Entonces, lo mismo pasa con lo espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo está enojado que usted venga y esté arrebatando almas de su casa. Entonces, démonos cuenta que la autoridad es un elemento indispensable para testificar. Sin embargo, la autoridad sirve también para sanar enfermos. ¿Cómo así, hermano André? Y también para expulsar demonios y espíritus inmundos. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? En Lucas capítulo 9, versículo 1. Y también en el mismo libro, Lucas capítulo 4, versículo 36. Para que otros sean llenos del Espíritu Santo, está en Hechos capítulo 8, versículo 17 al 19. Y para edificar, 2 Corintios capítulo 13, versículo 10. Para hablar, exhortar y reprender, tenemos a Tito capítulo 2, versículo 15. Entonces, amados hermanos, debemos de tener esa autoridad que el Espíritu Santo nos está delegando. Amén. Pero también recordemos de que usted está bajo autoridad. De que usted debe de reconocer también autoridad. ¿Verdad? Si queremos hacer bien las cosas, debemos de estar en sujeción. ¿Sí? Porque si no, créanme, hermanos, que les va a pasar lo de estos exorcistas ambulantes. ¿Verdad? Miren, hermanos, yo a veces cuando me pongo a leer eso o me pongo a pensar en eso, digo, o sea, si hubiese sido uno de esos, yo me sentiría avergonzado. Completamente avergonzado. Porque en ese mismo momento los despacharon, directamente los despacharon. ¿Por qué? Porque imagínense cuántas personas les creían a ellos. Cuántas personas les estaban prestando su oído a estas personas. Para que en menos de un minuto les botaran completamente su autoridad. O sea, es de ponernos a pensar, pues. Ahora bien, la palabra testificar viene de la raíz griega martureo, que es la 3140, que significa ser testigo, testificar, y se puede traducir también alcanzar buen testimonio, atestiguar, buen testimonio, dar testimonio, declarar, testificar, testigo. Pero también la palabra testigo viene del griego 3144, que es martus, que significa testigo, literalmente, judicialmente o figurativamente, generalmente por analogía, mártir. Mártir
testigo, testimonio. Entonces, como mencionamos anteriormente, la llenura del Espíritu Santo viene con propósito y testificar o ser testigos es uno de ellos. Ay, hermano, entonces, ¿qué nos vamos a convertir en testigos de Jehová? No, hermano. No. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sí nos vamos a convertir en testigos de lo que el Señor está haciendo. Amén. Ahora, ¿quién creen ustedes que puede dar testimonio? ¿Será que el pastor? ¿Será que el apóstol? ¿Será que el profeta? ¿Será que el maestro? ¿Quién creen ustedes que podría dar testimonio? Para poder dar testimonio se necesita estar convencido de aquello que se va a testificar. De alguna manera, entonces, ser testigo, podríamos decir que es una prueba convincente que demuestra lo que atestigua. Y es para eso que se necesita el poder de Dios. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo vengo y les digo, fíjense, hermanos, de que el Señor me sanó de X enfermedad? Pero usted me vio todos los días en la calle, o sea, ni siquiera vio que yo estuve en el hospital, ni siquiera pidieron oración por mí en la iglesia, pero que les vengan así, fíjense, hermanos, que el Señor me sanó de X enfermedad, pero ustedes me ven así de lo más tranquilo. ¿Será que eso los va a convencer a ustedes? No. ¿Por qué? Porque yo debo estar convencido de lo que les estoy diciendo. Yo hace poco, esto sí se los puedo contar porque sí es creíble, y mis hermanos hermano Julio, hermana May y hermana Maritza saben que sí es cierto. Hace como unos 2-3 años por ahí le detectaron a mi hermana cáncer de mama. Estuvimos orando por ella. ¿Fue difícil para la familia? Por supuesto que sí fue difícil, porque no nos esperábamos una noticia así. Amén. Hermanos, el Señor la sanó. Yo se lo compartí a los hermanos. A mi diácono prácticamente le mostré las pruebas. Le mostré las pruebas de lo que el Señor estaba haciendo en la vida de mi hermana. Y me dijo el hermano diácono, hermano André, esto es, para la mente humana no es creíble. Pero para el que está con el Señor, esto es creíble. Y yo le decía, hermano, realmente yo me quedo sin palabras. Porque meses antes el Señor me decía, deleítate en mí, sígueme sirviendo y yo me voy a ocupar de tu familiar. Siempre que le digo esto, que he comentado esto a mis hermanos, siempre está esa alegría y hasta se me pone la piel chinita, hermanos. Y créanme, de que el Señor hizo ese milagro en mi hermana. Y ahorita se lo estoy comentando con emoción, sí, pero si ustedes me hubieran visto aquel día, ay Dios, hermano, créanme que ni siquiera podría generar alguna palabra de la emoción, ¿verdad? Entonces, mire, entonces dice, con gran poder, eso está en Hechos capítulo 4, versículo 33, dice, con gran poder, dunamis, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Entonces, para poder dar testimonio, debemos de tener el poder del Espíritu Santo, y eso era lo que tenían los apóstoles. Y ellos daban ese testimonio de lo que estaban viendo o de lo que vieron. Pero en 1 Juan capítulo 1, versículo 13 dice, y es por eso lo que dice Juan, lo que hemos visto y oído, os proclamamos. Qué interesante eso. Porque debemos de ser testigos de lo que vamos a hablar. Yo les decía a mis hermanos de otra escuela que usted no puede testificar, usted no puede dar un testimonio de algo que usted no ha vivido o de algo que usted no sabe. ¿Sí? Usted no puede hacer eso. Usted podría venir y contar, mire, fíjese que yo sé que el familiar de aquel hermanito, el Señor lo sanó.
Usted pues lo podría contar, pero no podría dar ese testimonio. Amén. Usted no podría dar ese testimonio. Entonces, ser testigo significa no quedarnos callados de aquello que hemos visto. Amén. Y para eso usted tiene que tener pruebas, pues. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús con su vida? Usted no podría contar toda la noche todo lo que usted hacía anteriormente, antes que conociera al Señor. Y de ahí podríamos pasar otros 2 días contándome lo que el Señor está haciendo en su vida. Amén. Entonces, obviamente nosotros no nos podemos quedar callados de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Nosotros tenemos que hablarlo, tenemos que predicarlo. Pero ojo también con esto. Esto no quiere decir de que usted va a salir a dar su testimonio y va a dejar de último el plan de salvación. Por supuesto que no. Por supuesto que no. El testimonio de nosotros es lo que habla el plan de salvación. Y yo sé que el plan de salvación ya se lo dieron. Ahora bien, ¿quién alcanza buen testimonio? Tener buen testimonio es muy importante para poder expandir el reino de Dios, ya que esto representa que nuestras obras deben coincidir con lo que hablamos. Amén. Con lo que hablamos. Hablar la palabra de Dios conlleva una gran responsabilidad, ya que somos cartas abiertas ante el mundo. Nuestra conducta dentro y fuera de la iglesia va a ser muy determinante para lo que decimos. ¿A qué voy con esto? Que usted tiene que ser, así como es en la iglesia, sí tiene que ser fuera de la iglesia. Usted no puede ser una persona en la iglesia y otra persona fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre le he dicho, hay halcones viéndolo. Hay cámaras que lo están grabando. Qué feo sería de que le digan, aquel hermanito que vaya, se la pasa lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo en la iglesia. Pero viera cómo enseña en su casa. Cómo maltrata a la esposa. Cómo insulta a los hijos. Y allá afuera, si con esa boca alaba al Señor, imagínense todo lo que dice en la calle. Eso no es un buen testimonio. Eso no es un buen testimonio. Pero aunque usted lo vean evangelizando y digan, ese está evangelizando. Pero si allá a la vuelta me lo encontré diciendo unas grandes tapas, ¿será que concuerda ese testimonio con lo que usted está hablando de Dios? No. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por ahí yo encontré un meme que decía, escojan bien el nombre de sus hijos, porque ahí vi a Jesús y a Juan con una cerveza. Y yo me pongo a pensar, ok, dejemos el nombre. Pero ¿y si estas personas realmente son cristianas, son nacidas de nuevo, y que las vean con un par de cervezas ahí en la esquina, y de que después los vean predicando en la iglesia? O sea, no es un buen testimonio. Es por eso que usted debe ser, así como es en la iglesia, así debe de ser en la calle. Un buen testimonio. Que la gente vea y diga, este cuate antes era así, pero desde que fue a la iglesia cambió completamente. Antes ni me saludaba, ahora hasta Dios le bendiga, me dice. Debemos de dar ese buen testimonio, amados hermanos. Entonces, la Biblia nos enseña que Esdras primero preparó su corazón para aprender la ley del Señor. Luego se dispuso a practicarla y por último la enseñó. Esdras capítulo 7, versículo 10 lo dice. Ahora, miremos nuevamente nuestro ejemplo máximo. ¿Quién es? Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él,
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Interesante eso, pues. Entonces, si decimos seguir a Jesús, debemos de seguirlo al pie de la letra. ¿Por qué vamos a seguir esto sí y esto no? Esto sí y esto no. Esto mejor no. O esto tal vez. No, hay que seguirlo todo. Entonces, miremos que Jesús no solamente hablaba maravillosamente, vivía maravillosamente. Impresionante eso. O sea, debemos de vivir como Jesús vivía, bendiciendo a todo que se le encontraba en la calle, siendo ese ejemplo de amor y de gracia. Les decía a mis hermanos de evangelismo de la escuela pasada, de que muchas veces decimos que yo amo a Dios, yo amo al Señor, pero usted odia a su prójimo. Entonces, ¿cómo puede venir y decir, yo amo al Señor, pero maldice a su prójimo? ¿Cómo? ¿Cómo puede salir de su boca un amor para el Señor, pero maldición para su prójimo? No, yo amo al Señor y yo amo a toda la gente. ¿Verdad? Entonces, una de las características que el apóstol Pablo tomó en cuenta para llevar consigo a Timoteo fue que tenía buen testimonio de todos los hermanos. Imagínense, o sea, tener buen testimonio para que el apóstol Pablo lo haya tomado a Timoteo. Por buen testimonio, muchas personas han hecho muchas cosas hermosas. Hermano, entonces usted, el hermano Julio, la hermana Maritza, la hermana Meli, tienen buen testimonio porque los delegaron para la escuela de evangelismo de aquí. Puede ser que sí, amados hermanos. Pero eso, ténganlo por seguro, que tener buen testimonio no significa que usted sea perfecto. Porque si usted le pregunta a hermana Meli si pecó, le va a decir que sí. No le va a decir, no, hermana, yo no peco. Porque entonces estaría siendo mentiroso al Señor. Amén. Entonces, dar buen testimonio no significa que usted sea perfecto. Lamentablemente, allá afuera sí lo creen así. Por eso es que les decimos, den buen testimonio tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Porque hay cuervos. Hay cámaras que lo están grabando las 24 horas a usted. Y cualquier errorcito que usted cometa, ya la van a empezar a señalar. Ya lo van a empezar a señalar. Amén. Entonces, entendamos bien esto, amados hermanos. Y esto no solo lo vamos a llevar a la práctica para predicar del amor de Dios. Es para nuestro diario vivir. Amén. Ahora bien, ¿quién está Perdón, ya me estoy adelantando. Ahora bien, ¿quién? Sí. Aquí vamos bien. Perdón, hermanos, perdón. Ahora bien, ¿quién está dispuesto a morir? ¿Quién está dispuesto a morir? Y es que un testigo, según el griego, es un mártir. ¿Y qué es un mártir? Un mártir es una persona que padece muerte por amor de Jesucristo. Interesante eso, ¿eh? Ay, hermano, entonces ya no voy a seguir en la escuela de evangelismo porque yo quiero seguir con vida. Mira, hermano, yo ni siquiera me he casado, yo quiero tener hijos. Espérese, hermano, espérese. Miren, pues, la muerte era uno de los riesgos que el Señor sabía que iban a aparecer algunos de sus discípulos. Por eso les advirtió que no salieran de Jerusalén hasta que viniera la llenura del Espíritu Santo. Porque para estar dispuestos a morir, se necesita estar llenos del Espíritu Santo. Quitemos la palabra muerte, pues.
Quitemos la palabra muerte. Y pongámosle, lo van a apedrear. Lo van a apalear. Lo van a maldecir. Lo van a insultar. Le van a levantar falsos. Podríamos decir que eso también parece un mártir, ¿verdad? Pero usted usted va a seguir adelante siempre y cuando tenga la llenura del Espíritu Santo. A usted no le va a importar eso. Usted va a seguir adelante, usted va a decir, es más grande el que está conmigo que el que está en contra de mí. Amén. Entonces, para que usted no lo mueva eso, usted debe ser lleno del Espíritu Santo. Y uno de los ejemplos en la Biblia es Esteban, quien siendo un diácono se convirtió en un testigo del Señor. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22, versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de su testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación. Interesante eso. Entonces, eso quiere decir que cuando usted lo vituperen, el Señor va a estar ahí con usted. Que cuando usted le estén apedreando, el Señor va a estar ahí con usted. Entonces, definitivamente que no es lo mismo ser un predicador que ser un testigo. ¿Sí? Porque recordemos, el testigo es el que vio. ¿Verdad? Entonces, quizás muchos predicadores podrían ser también testigos. Podrían. Pero su llamado no es ese. Su llamado es predicar. Amén. Sin embargo, testigos ha habido pocos, muy poquitos. ¿Y por qué es por el miedo? Por el miedo. Nadie se atreve a decir algo. Nadie quiere arriesgar su vida. Y aún así dicen, es que yo amo al Señor. Pero de lejitos, dicen muchos. Yo me topé con una persona, hermanos, que decía, yo no salgo a evangelizar porque no es mi llamado. El evangelizar solo le corresponde a los apóstoles, a los evangelistas y a los maestros, decía él. Yo no. Yo me quedé así como que, ay, padre, dije yo, pero si tú nos has mandado a evangelizar, a ir y evangelizar. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? Y si no lo hacemos, recordemos que las piedras lo van a hacer por nosotros. De cualquier modo, el evangelio se va a extender. Pero usted va a tener que dar cuentas después de eso. Amén. Entonces, obviamente un testigo, al testificar, cumple con la función de predicar también. Pero además de eso, está dispuesto a dar su vida por aquello que cree y predica. Hechos capítulo 21, versículo 13 dice, porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Solamente llenos del Espíritu Santo tendremos la capacidad de sufrir la persecución por causa del Evangelio. Imagínense, miren, lo que yo les he contado es relativamente menor a todo lo que le han sufrido otras personas a causa del Evangelio. ¿Verdad? Los apóstoles padecieron por causa del Evangelio. Muchas veces nosotros vamos a ser atacados por nuestra misma familia. ¿Verdad? Entonces, debemos de tener eso en la mente, amados hermanos.
que nos estamos convirtiendo en testigos, no testigos de Jehová, que quede claro, en testigos de lo que estamos viendo. Por eso les digo, muchos allá afuera predican cualquier cosa. Y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar de eso, siempre menciono un lugar de aquí de la capital, que es la 18 calle. Ahí hay 2 paradas de los buses que son Transmetro, y obviamente ahí hay aglomeración de gente, ¿verdad? Y hay personas que predican el evangelio. Yo no estoy en contra de eso, de lo que estoy en contra es como ellos lo hacen, porque muchas veces condenan a la gente. No hablan del amor de Cristo. Y si ustedes se dieron cuenta y si pusieron atención a los tips de evangelización, es que dicen no hablar del infierno ni del diablo. Debemos de hablar del amor de Cristo, porque qué feo es que la gente se convierta por miedo y no por amor, ¿verdad? Entonces seamos testigos de una manera ejemplar. No que, es que este va a benecer. No, es que benecer es la mamá de los pollitos. No. Que digan, es que él es testigo del Señor. Miren su testimonio. Uf, impresionante. Quiero ser igual que él. Pero antes, mire, te presento al Señor. Te presento el plan de salvación. Él es el que me cambió a mí y te puede cambiar a ti también. Para terminar, es solamente por medio de la llenura del Espíritu Santo que vamos a poder alcanzar el nombre y la función de testigos verdaderos del Señor. Era lo que les decía anteriormente. Recordemos que ser llenos del Espíritu Santo es una promesa del Padre. Y esto lo encontramos en Joel capítulo 2, versículo 28. Que empezó a tener su cumplimiento hace aproximadamente 2000 años. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Esta promesa está dispuesta para todos los que hemos sido llamados y hemos creído en Cristo. Miren, todo lo que les estoy diciendo está con su base bíblica. Yo no les estoy metiendo cuentos de nada. Hechos capítulo 2, versículo del 38 al 39. Ahora, sin embargo, la palabra nos muestra que debemos pedir esta promesa. Usted debe de pedirse lleno del Espíritu Santo. Usted antes de salir a evangelizar, dile, Señor, yo necesito la llenura de tu Espíritu Santo, por favor, porque yo quiero hacer bien este trabajo. Si estoy haciendo un excelente trabajo en mi trabajo secular, aquí lo quiero hacer mucho mejor. La oración es como un ambiente propicio que nos prepara para recibir la llenura del Espíritu Santo. Nosotros, antes de salir a evangelizar, aquí en Zona 5, siempre les decimos a los hermanos, si quieren que oremos por algo, quieren recibir la llenura del Espíritu Santo, oramos. ¿Por qué? Porque eso es un principio para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos los riesgos que corremos allá afuera. Entonces, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hechos capítulo 4, versículo 31. Si nos damos cuenta, aquí hay una secuencia que es oración, llenura, hablar la palabra con valor. Ser llenos del Espíritu Santo no es solamente un acontecimiento, debe ser un proceso constante en nuestras vidas. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6 dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. La imposición de manos es otro medio que Dios utiliza para que seamos llenos del Espíritu Santo.
y debemos de anhelar y buscar el ser y permanecer llenos del Espíritu Santo y poderoso Espíritu de Dios. Pero ojo, también uno de los tips de cómo evangelizar también se les dice, no imponer manos con ligereza. Esos allá afuera, porque no sabemos qué puertas abiertas tienen las demás personas. Yo les digo portones, porque puertas se me hace muy chiquito. ¿Qué portones tienen abiertas las demás personas? ¿Verdad? No impongamos manos con ligereza, a menos que sintamos que el Espíritu Santo nos está haciendo que hagamos eso, pues de imponer las manos, pero de lo contrario no lo hagamos. Entonces, termino. Seamos testigos, seamos llenos del Espíritu Santo, pidámoselo constantemente. ¿Sí? Que nuestra vida no solo sea oración y ahí dejémoslo, en oración. No, en nuestra oración pidamos esa llenura del Espíritu Santo, porque es lo que nos va a recargar para seguir adelante, es lo que nos va a recargar para que el próximo sábado estemos dispuestos a ir a evangelizar y no tengamos miedo de hacerlo. Amén. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a ministrar ahí la llenura del Espíritu Santo. Porque no nos podemos ir sin ser llenos del Espíritu Santo. No podemos dejar este tema solo así, por las nubes, sin ministrar al Espíritu Santo. Amadísimo Padre, venimos delante de ti, Señor Jesús, suplicándote, Padre, tu misericordia primeramente que nada, Padre Santo. Padre, gracias porque nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque antes de ir a evangelizar, tú nos estás capacitando, tú nos estás dando la revelación, tú nos estás dando una orden, Padre, pero asimismo nos estás diciendo que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Padre, hoy venimos delante de ti, Padre, necesitados y con urgencia, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, Padre mío. Padre, yo quiero hoy exponerme a tu Espíritu Santo. Por favor, permite que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, que yo pueda sentir ese calor que quema sobre mí, que sea la manifestación de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Oh Padre Santo, por favor, que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, Señor Jesús. Si tú estás sintiendo el hablar en lenguas, déjalo, que te llene de su Espíritu, que te llene el Espíritu Santo, porque lo que harás será algo sorprendente, porque lo que harás posiblemente te traerá vida nueva a ti y a tu familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, permite que el Espíritu Santo te llene. Espíritu Santo, por favor, llena mi cabeza, lléname mi corazón, llena mi espíritu y mi alma, que yo cuando salga a predicar lo haga con autoridad, que cuando salga a hablar de ti lo haga con esa autoridad, que me convierta en ese testigo fiel y verdadero delante de ti, Padre. Que aunque venga la tormenta, yo no me atemorice, que aunque venga las dificultades, yo diga presente en este servicio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, deja fluir su espíritu. Hermana Maritza, por favor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Conecte su micrófono, hermana Maritza. Amado Señor, te pedimos, papito lindo, que seas tú, papito, llenando nuestras vidas con tu Santo Espíritu, papá. Haz descender ese poder, papito lindo, que seas tú el que te derrames hoy, papito lindo. Aquí estamos, Padre, pidiéndote que seas tú nuestro pronto auxilio, papá, que seas tú el que nos capacite, el que nos haga aptos, papito lindo, para llenarnos de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Que seas tú el que avive el fuego, papito lindo, que seas tú el que se derrame en esta noche, Padre Celestial, que seas tú, papito lindo, el que siembre esa palabra que hoy nos trajiste en nuestros corazones, papito lindo, que seas
tú, Padre celestial, bendito Padre, te pedimos que seas tú derramándote, papito lindo, derrámate, Padre, derrámate, papito lindo, te necesitamos tanto, papá. Sin ti no podemos hacer nada, papito lindo. Desciende el fuego, Padre celestial, que seas tú, papito lindo, derramando de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, papito lindo. Que seas tú dándonos ese regalo maravilloso, papito lindo. Pon ese fuego en nuestros corazones, papito lindo. Te lo rogamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito Padre celestial, te pedimos con tanto anhelo que seas tú el que esta noche, papito lindo, se derrame en nuestras vidas, en nuestros hogares, papito lindo, en todos y cada uno, papito lindo, de los que estamos aquí reunidos, Padre. Que sea ese regalo maravilloso el que tú nos des, papito lindo. Te lo pedimos, Padre. Derrámate, papito lindo, derrámate, Padre celestial. Padre Santo, que tu presencia, tu poder puedan descender en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Que tu Espíritu avive ese fuego que llevamos, Padre Santo, para poder predicar tu palabra, Señor Jesús. Que tú nos hagas ese remanente, Padre Santo, que podamos atestiguar lo que tú harás en nuestras vidas, Padre Santo, en nuestras mentes, Padre, que no solo seamos de aquellas personas que solo ven y oyen y se quedan callados. No, Padre, que seamos, Padre, de aquellos que predican tu palabra, que digan presente, Padre, y que estemos convencidos de que tu Espíritu Santo nos va a proteger, que tu Espíritu Santo nos va a respaldar, Padre Santo, que no tengamos miedo a lo que se nos pueda venir, Padre Santo, que tú puedas quitar esas piedras de tropiezo, amado Padre, desde ya, mi Señor Jesús, que cuando salgamos a dar tu palabra, Padre, lo salgamos a dar con gozo, con alegría, Padre Santo, en confianza, Padre Santo, sabiendo de que estamos cubiertos por ti, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo nos unja en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo nos llene, que podamos ser llenos con ese dunamis del Espíritu Santo, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos en esta hora, Padre Santo. En tu nombre, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Que ese poder, ese dunamis del Espíritu Santo te pueda descender con poder en tu ser integral, hermano y hermana. Que ese dunamis del Espíritu Santo pueda darte esa capacidad para poder salir a evangelizar. Que ese dunamis del Espíritu Santo pueda hacer ese milagro en ti, para que tú en unos días te des cuenta de que el Señor te ha cambiado tu interior y que ahora estás activado para poder predicar esas buenas nuevas. Que el Espíritu Santo te dé esa eficacia para que cuando vayas a dar esa palabra puedas ver los resultados que vienen guiados del Espíritu Santo. Amén. Que el dunamis de Dios, que el poder del Espíritu Santo te pueda dar esa autoridad para ir y predicar con autoridad, confiado en que es el Espíritu Santo el que te guía, que no lo hacemos con nuestras propias fuerzas, y que esa llenura del Espíritu Santo te pueda ir a hacer creciendo cada vez más. Amén. Que esa llenura del Espíritu Santo pueda hacer que vayas alcanzando ese buen testimonio que va a agradar al Señor. Amén, hermano. Y que ese poder del Espíritu Santo te pueda dar esa capacidad también de estar dispuesto a morir, hermano. Como dicen, este versículo me llamó la atención del tema, Hechos 21:13, dice: entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino que también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces,
Pregúntate tú en tu corazón, ¿estoy dispuesto a morir a mis deleites por el nombre de Jesús? ¿Estoy dispuesto a morir por las cosas que más me gustan para ir y servirle al Señor en el área evangelística? Pregúntate si estás dispuesto a morir por lo que algunas veces hacías los sábados, ¿verdad? Pregúntate si estás dispuesto a morir por eso, ¿verdad? Pregúntate, porque vas a tener que morir a ciertas cosas para poder entregarle al Señor ese tiempo, los días sábados y poder salir a evangelizar, poder capacitarte para evangelizar. Muchos morimos a muchas cosas, hermanos. Muchos morimos a cosas que nos gustaban hacer. Le voy a contar así rápido un testimonio. Yo cuando tenía unos 14, 15 años me invitaron a aprender a tocar batería, y de gratis, unos conocidos, ¿verdad? Y yo empecé a ir como 2 sábados, pero después ya no seguí yendo. ¿Por qué ya no seguí yendo? Porque los sábados eran los días que yo salía con mis amigos, nos íbamos a fregar y todo. Entonces yo no pude morir en ese tiempo a eso que me estaban dando esa oportunidad de poder aprender a tocar batería, que después lo hubiera podido usar para servirle al Señor. No pude morir en ese tiempo, pero ahora aquí estamos muriendo el día sábado, ¿verdad? Lo que más nos gusta hacer para poder servirle al Señor. Y primero Dios, el día sábado vamos a estar con ustedes, ¿verdad? Entonces nos vamos a reunir primero Dios en la iglesia a la 1:45, ¿verdad? Nos vamos a reunir este sábado, 1:45, para que pueda hacer su tiempo y poder orar, y a las 2 ya poder iniciar, ¿verdad? Si usted tiene que trabajar, si usted tiene algunas cosas que están bajo su responsabilidad, no se preocupe. Si usted va a llegar 2:30 o a las 3, llegue, hermano o hermana, llegue, que eso no le sirva de estorbo para que usted diga, no, mejor ya no voy porque voy tarde. No, llegue, que va a ser de bendición. Oye, nosotros los vamos a estar esperando el día sábado ahí, con la hermana Lourdes y todos los demás que van a llegar. Entonces, los bendecimos, hermano, que es un buen número que está reunido. Y vamos a darle el tiempo ahorita a la hermana Mailing para que nos pueda bendecir con lo que son los 5 pasos, para que podamos repasarlos, ¿verdad? Para que usted los tenga fresquecitos para el día sábado que vamos a estar allá. Oye, hermanos, y siempre les recuerdo, antes que se me olvide, el próximo martes no vamos a tener reunión. Amén, hasta dentro de 15 días, porque el próximo martes estamos en el retiro de verano. Martes va a estar el retiro de pastores, entonces no va a haber reunión. Toda esa semana es para que nos reunamos, pero allá en el retiro de verano. Entonces dentro de 15 días vamos a estar nuevamente aquí por Meet. Oye, hermanos, que Dios les bendiga, y la hermana Mailing nos va a bendecir ahorita. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Es una bendición bien especial el que podamos reunirnos por este medio. Bendecíamos a Dios con los hermanos porque pues Él nos ha abierto este espacio. Y cómo es que las distancias se hacen cortas, ¿verdad? A través de este medio. Bueno, pero entremos de lleno. ¿Quién tiene su Biblia ya así, con pestañitas? Gloria a Dios, hermana. Bendito Dios. Allá mi hermana María. ¿María qué? Guró. ¿Ya la tienen? Hermanos, allá en el templo. ¿Ya la tienen? Si no, pónganos una reacción, aunque sea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso, muy bien. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno, ese era el primer paso. El número 2 es, ¿cuántos ya se aprendieron los 5 pasos? Con sus 5 preguntas. Risa les da, ¿verdad? Ay, van a ver. Bueno, repasémoslos. A ver, se vale ver, ahorita se vale ver. Todavía tiene, mire, 4 días para aprenderse los pasos. De aquí al sábado usted ya tiene que saberlos. Vamos pues. Número 1. Vengo a recordarle que Jesús le ama.
No es pregunta, pero es como nosotros nos acercamos, ¿verdad? Le vengo a recordar que Jesús le ama. Y eso está en Juan 3:16. Ahora sí lo vamos a repetir todos juntos. Ahí donde usted está. Si usted quiere, active su micrófono. Eso sí pueden hacer, activar su micrófono. ¿Sí? Como cuando oramos. Ok. A la una, a la dos, a las tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Paso número 2. ¿Cree usted que somos pecadores? Y si decimos que no, Entonces leemos 1 Juan 1:10. Ahí sí es 1 Juan. Mire, 1 Juan 1:10 nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Número 3. ¿Cómo podemos limpiar nuestros pecados? Algunos nos van a contestar, usted ya sabe, de otras maneras, pero nosotros le vamos a decir que en 1 Juan 1:7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Gloria a Dios. Número 4. ¿Cree usted que es necesario que nos arrepintamos? Bueno, para eso nos vamos a 2 de Pedro 3:9. Y dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el número 5, ¿cree usted que todos somos hijos de Dios? Eso lo vamos a encontrar en Juan 1:11 y 12, que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Ahora, si la persona, primero damos el primer versículo, ¿se recuerda? Si la persona es una persona alejada, le va a decir, hasta, mire, el versículo se lo saben de memoria y lo va a repetir con usted. Entonces usted le va a preguntar: ¿asiste a alguna iglesia? ¿Por qué preguntamos esto? Porque entonces sabemos con quién estamos hablando. Porque si nos dicen: sí, les voy a dar un ejemplo, asisto a la Candelaria, usted ya sabe que es católico. Si le dice: yo asisto al no sé qué santos de los últimos tiempos, usted ya sabe que es un mormón. Sí, yo voy a la asamblea todos los... usted sabe que es un testigo de Jehová. Y si le dice: yo voy iba a la Rey de Reyes, iba. Entonces,
Le vamos a leer Lucas 15:24, que no le vamos a leer toda la parábola del hijo pródigo, pero en este versículo dice, mi hijo muerto era, mas ha resucitado. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron a regocijarse, dice la palabra. Entonces, mire, hay infinidad de versículos que usted le puede citar, pero estos son los que más hemos visto nosotros que son el complemento, que ahí se reúne todo, ¿sí? Entonces, hay uno en Apocalipsis donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Creo que es Apocalipsis 3:20, si no estoy mal. Pero cuando usted le habla a esa persona, el Espíritu Santo le va a empezar a dar palabra para decirle, no, hombre, hermana, no se quede. Ánimo, hermano, hermana. Dios es bueno. Mire, y el Espíritu, por eso hablábamos de la llenura del Espíritu. Y usted se va a dejar llevar por lo que el Espíritu le ponga en su corazón, en su boca. Y esa persona va a recibir del Señor. Va a ser tocada y va a reconciliar. Entonces, cuando hacemos la oración de fe, estamos hablando de reconciliar. Cuando hacemos la oración de reconciliar, va de la siguiente manera, o por lo menos es un ejemplo, ¿verdad? Lo que sí es que va dirigida al Padre, porque esta persona ya es hija. Entonces, Padre, perdona mis faltas, te necesito en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Así sencillo. No quiere que usted hable un montón, no, sencilla. Amén. Bueno, y si esta persona no conocía a Cristo, usted le lanzó todos los 5 pasos y le dice, pero ¿y por qué tengo que repetir? Yo no quiero repetir, algunas le van a decir así. Entonces nosotros les leemos Romanos 10:9. ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Estoy hablando solita. Romanos. Sí, amén, hermana. Romanos 9-10. Dice, Ajá. que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, la persona dice, porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Él ya creyó, pero tiene que confesar, ¿verdad? Y entonces hacemos la oración de fe. Y la oración va dirigida a nuestro Señor Jesús. Así como está en la diapositiva. Mira. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Límpiame con tu sangre. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe o inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Así de sencillo. Muchas veces nosotros no sabemos, nos ha pasado a todos, que tenemos tanto que decirle al Señor y no sabemos cómo decirlo.
o hay tanta gratitud, o mucho arrepentimiento, o mucho lo que sea, y no sabemos ni qué palabras escoger. Pero en lo sencillo, el Señor se glorifica. Y el Señor lo toma, porque lo que Él ve y piensa es el corazón. Amén. Repase sus pasitos, hermanos amados, hermanas amadas, que nosotros, si Dios lo permite, el día sábado estamos con ustedes. No se nos acobarde, al contrario, tome fuerzas en el nombre de Jesús. Y mire, Hebreos 12:1 nos dice, y con esto yo la quiero dejar en su corazón. Yo sé que tuvo la palabra linda, pero decía, por tanto, he puesto que tenemos, en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Despojémonos también de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Esa gran nube de testigos son los ángeles. El hermano decía, hay muchos que están volando y nos están viendo del lado de las tinieblas. Pero del lado del reino hay ángeles que nos están viendo, hermanos, que quisieran estar en nuestro puesto. Pero ellos se deleitan viéndonos porque con gratitud, con amor, con pasión, usted se está preparando. Usted va a salir y va a predicar. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna aportación de parte de ustedes, si quieren decir algo o si la palabra está llegando, se puede quejar y decir, ¡ay, me duele! Dios le bendiga, mis amados, y dejo el tiempo abierto si hay preguntas. Amén. Tal vez no preguntas, sino una vez más saludarles a cada uno y agradecerles por este trabajo tan importante. Los hermanos están un poquito así impresionados, ahí los veo a Sarita, veo a otros. O no sé si preocupados, primero Dios no. Pero muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo, ayudando, llenando, ministrando, para que ustedes sigan extendiendo esa obra y equipando nuevos grupos, ¿verdad? Nuevos hermanos a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Porque si no lo han hecho internacionalmente, pues creo que a partir de hoy se iniciará también, ¿verdad? Así que Dios les bendiga y primero Dios, nos vemos presencialmente el sábado. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga, pastor, si no me equivoco. Amén. Para servirle. Está bien, pastor. El primero Dios, el sábado vamos a estar por allá y va a ser un gusto poder estar con ustedes. Amén, amén. Quedamos despedidos entonces. Que Dios les bendiga y próximo sábado nos vemos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos, dice Dios. Bendiciones, adiós. Feliz noche, bendiciones. Había dejado el teléfono. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.